está, tenemos el gusto de recibirlo aquí en los estudios de Red Compañera Mundo. ¿Cómo está usted, Jimmy? Gusto. Buen día, Ramón. El gusto es mío, como siempre. Presto, atento a lo que pueda colaborar. Una cifra, 8,82% de inflación oficial. Y es la oficial, ¿no? Esto no se daba hace casi 2 décadas atrás. Esto ha empezado el 2006, producto de un, entre comillas, milagro económico, producto de la venta de los commodities a Brasil, a Argentina, sobre todo gas, sobre todo el gas, ¿no? Que ya estaba todo, toda la infraestructura, todo ya estaba dado para que se pueda exportar. Y claro, entra el nuevo gobierno y recibe pues la herencia, ¿no? Y entran muchos millones, y gracias también a la cotización de los precios internacionales, también pues hemos llegado a recibir hasta $130 por barril, por metro cúbico que se exportaba de gas. Entonces, ahora que ya no exportamos a Argentina, hemos tenido un modelo económico fallido, que ha derivado en que pues ya los dólares en primera instancia desaparezcan. ¿Y cuán importante había sido, Ramón, tener dólares, ¿no? Por Dios, lo venimos diciendo hace 2 años esto. Después de 2 décadas y después de decirle todo el tiempo los analistas, a los que nos llamaba opinadores, nos llamaban y todavía nos llaman con cierto despectivo aire, ¿no? Y se lo decíamos, todo el mundo se lo decía, por favor, ojo a las reservas, no hay reservas, están bajando, tanto las reservas monetarias como las reservas de gas. Y bueno, no, que son opinadores, son agoreros del desastre, y bueno, llega el momento en el que pasa esto, ¿no? En que el desastre se convierte en realidad, ya no es... Exactamente, Ramón, y los dólares empiezan a perderse. Desde hace 2 años exactamente, ya los dólares empiezan a desaparecer de la economía, tanto a nivel macro como a nivel micro. A nivel micro afecta pues muchísimo, porque gran parte de la economía está dolarizada todavía en Bolivia. Tus anticréticos, la venta de vehículos, la venta de casas, de bienes, los insumos, los que se traen de afuera, se los traen dólares. Nosotros no somos un país productor. No. Este micrófono no lo producimos aquí en Bolivia. El celular que tú manejas, el celular que yo manejo, la computadora, todo se produce afuera y se compra en dólares, ¿no? En China, en Estados Unidos, donde tú vayas a comprar, no te van a recibir bolivianos, te van a recibir dólares. Entonces, ¿cuán importante había sido tener los dólares? Efectivamente, teníamos un boliviano fuerte, porque las reservas eran elevadísimas, ¿no? Hemos llegado a tener el 2016 15,000 millones, el 2014, perdón, 15,000 millones de dólares. Imagínate, eso es casi todo un Producto Interno Bruto, casi la mitad de un Producto Interno Bruto de Bolivia para esa época. Era la mitad, sí. Entonces, ahora esta cifra, que es oficial del 8.7% de inflación, nos lleva a que eso hay que multiplicarlo todavía por una variable de expansión, que esta variable de expansión seguramente va a estar por el 3-4%, porque solamente un producto de necesidad básica como el aceite ha subido de 40-50 bolivianos el galón a 90 bolivianos. Ayer yo fui al mercado, o sea, yo soy una persona que hace mercado y conoce la realidad. No hay... O sea, el litro estaba a 10 u 8 y ahora está a 20, para establecer una comparación mucho... Exactamente, sí. Como el galón nos suena una medida un poquito... 5 litros, es un galón 5 litros. No, pero quiero decir, es más fácil para la gente hablar de qué es lo que se está racionando. Exactamente. Porque MAPA está entregando por familia 2 botellas de litro, no más. Sí, bueno, y este es un camino peligroso hacia economías parecidas como la de Cuba, como la de Venezuela, que ya el Estado empieza a intervenir
en el día a día del ciudadano, ya no solamente en el modelo económico ni en aspectos macros, sino en el día a día del boliviano, del ciudadano. Esto ha pasado con los dólares. No sé si tú tienes, pero yo sí tengo una cuenta en dólares, de las cuales muy esperanzado todavía. Esperemos que algún día pueda el banco devolverme esos dólares, que los tengo ahí y no los puedo retirar, pese a que el presidente del Banco Central dice que sí, puedo ir y me gustaría. Hay gente que no le, perdón que lo interrumpa, Jimmy, ¿hay una especie de corralito financiero en relación al dólar? Yo sé que la palabra suena dura y que no hay que comentarlo demasiado, pero no existe, ¿no tiene usted la sensación de que existe eso? Cuando hay una restricción para que puedas retirar tu propio dinero, ¿cómo se llama? En términos económicos se llama una restricción al acceso a las divisas monetarias. Correcto. Y eso en términos coloquiales, en términos muy regionales, se llama corralito, ¿no? Eso ha empezado en Argentina en el año 2000. Es un corralito, o sea, si tú no puedes sacar tu dinero. O sea, tu propia plata te la restringe el sistema financiero, es por algo. Sí, exactamente. Esto ha empezado en el 2000 en Argentina, pero han podido ellos salir de eso. Nosotros hemos empezado el año 2022, con esta, exactamente hace 2 años. Noviembre, diciembre del 2022 empezaron ya las casas de cambio a hacer desaparecer el dólar, entre comillas, porque ya no había. En el sistema financiero te restringían a que puedas sacar $200 de tu cuenta. Entonces esto en cualquier economía se llama pues corralito, porque no te permiten acceder. Y esta situación, estimado Ramón, deriva en que no puedas realizar tus transacciones que las venías realizando de manera cotidiana. Por ejemplo, si tú habías comprado o tienes un anticrético, por ejemplo, no puedes devolver el anticrético, ni te pueden devolver. Lo mismo pasa con los vehículos. Los vehículos se han encarecido, los productos que no producimos acá en Bolivia, los televisores, todo lo que es la gama de electrodomésticos se han encarecido. Y esto producto de que no puedes traer con esos dólares baratos que habían antes, no los puedes traer ya. Jimmy, ¿podemos explicar parcialmente la crisis, sobre todo del aceite, por la ausencia de dólares? Yo lo comentaba con el señor Hernández de la ANAPO, y yo le decía, bueno, ¿cómo compran ustedes la maquinaria o los repuestos para la maquinaria? ¿Cómo hacen negocios con el exterior? Me dice, no podemos, porque no tenemos dólares. No se puede explicar parcialmente, insisto en este concepto, parcialmente la crisis del aceite por la falta de dólares en el mercado o la disponibilidad de dólares. Efectivamente, no solamente es el aceite. No, pero digo porque claro, ahora mismo es lo que a la gente está bien preocupada por eso. Sí, no solo es el aceite, pero en el caso específico del aceite, el aceite es producido en base a soya. El aceite que consumimos es aceite de soya, básicamente, ¿no? Muy poco es el de maíz y el de girasol casi es inexistente. En el caso de la soya son producciones grandes, expansivas y muy grandes. Recordemos que Santa Cruz es el que provee del 70% de toda la producción alimentaria que hay en Bolivia, interna, obviamente. Importamos muchísimo del exterior. Pero, agroquímicos, sí, por ejemplo. También. Exacto, y también se exporta un poco hacia el remanente, se exporta a otros países. Paraguay ha logrado superarnos muchísimo con creces en lo que es la producción de soja, ¿no? Y obviamente de torta de soja. Nosotros hemos avanzado como país en la industrialización, porque hay industrias muy grandes. Entre Santa Cruz y Guarnes está instalada la mayor cantidad de aceiteras. Ahí, entonces, no solamente es la maquinaria, sino también el diésel. El diésel ha empezado a escasear muchísimo. Ahí está. Entonces, ahí es el primer elemento que no permite arrancar la producción, tanto en la plantación como en la cosecha y en la producción industrial. Posteriormente al diésel viene el tema de
del transporte pesado, ¿no? Que es el que lleva y el que recoge y lleva al destino el producto. Entonces, si este transporte no tiene diésel, no tiene repuestos, también va a encarecer sus servicios, y esto al encarecer los servicios también le encarece a la producción, encarece los costos de producción. Entonces es toda una cadena que se ha visto afectada por la escasez de dólares en primera instancia, ¿no? Y también no podemos, y aquí viene un aspecto muy importante en este aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros importamos diésel para subvencionarlo y venderlo acá y subvencionarlo. Pero ¿cómo importamos? ¿Con qué? Con bolivianos no se puede. Vámonos al presupuesto general del Estado, que sí. ha confirmado que la política de subvención se va a mantener al menos durante el próximo año. No lo confirma de esa manera. O sea, si usted revisa el texto del presupuesto, en el articulado específico, indica que se va a ver, ¿no ve? O sea, no dice se garantiza, dice se va a ver los mecanismos para tener la subvención. No dice explícitamente se garantiza la subvención. ¿Usted cree, Jimmy, que en un año electoral el gobierno no va a jugar por esa carta? A pesar del alto costo para la economía nacional. Yo, la verdad, sinceramente, no creo que el gobierno vaya a variar esa parte de su política económica. No hay una fórmula, estimado Ramón, que nos permita en este momento generar divisas, dólares. No, nuestra producción es muy baja. La fórmula que nos estaba permitiendo traer dólares era la producción agrícola. Ahora está muy restringida. Imagínense la cantidad de dólares que vamos a dejar de recibir como Estado porque le hemos restringido el derecho o las exportaciones, el derecho a la exportación a este sector agropecuario importantísimo. Porque inorgánicamente en Bolivia se puede seguir imprimiendo billetes como lo que pasaba en los 80 con UDP, ¿no? Y tienes una inflación galopante terrible. Pero en este caso necesitas sí o sí los dólares, no hay otra forma. Y en este caso no hay una fórmula que nos permita en este momento conseguir divisas, sino a través de los créditos. Y lo que tanto se le criticaba al señor Mesa es pues otra vez, está pasando otra vez y tenemos que salir a estirar la mano y echarle la culpa a quien sea. En este caso se le echa la culpa a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que dice, entre comillas, están bloqueando los créditos, ¿no? Es como recibir la herencia de la abuela y echarle la culpa a la abuela porque no se muere, ¿no? Y de una vez, pues, ¿qué pasa, abuelita? ¿Por qué no te mueres? De una vez, ¿no? Necesitas esa plata. Plantearlo así es muy duro, pero bueno. Sí. Entonces, es así, no es una época muy promisoria en cuanto a la economía, y revisando el presupuesto general del Estado, se puede ver en primera instancia que nos hemos olvidado del Bicentenario. Estamos a días de entrar en el 2025 y es el año del Bicentenario. Vamos a cumplir 200 años como país independiente. Y no hay ningún artículo o subartículo o inciso que haga referencia de manera explícita al crecimiento económico que vayamos a tener o a las acciones económicas que se vayan a tener en el Bicentenario. Se habla de gastos, ¿no? De unos 300 millones de bolivianos, creo. Sí, exactamente, pero de gastos. Nada más. O sea, no es inversión, es gasto. Es un gasto, es hacer plazas. Lo que yo sé es un crédito, además de la CAF, de la comunidad de la CAF, y de la Corporación Andina de Fomento. Corporación Andina de Fomento, que está destinado a la construcción de 9 plazas a nivel departamental, ¿no? En las ciudades capital.
Eso es un gasto, no tiene rédito económico no es útil. posterior, sí, y solo se toca eso. Pero en cuanto a otras políticas económicas en relación al Bicentenario, como el turismo, por ejemplo, se olvida el gobierno. Es una plantilla, no es un modelo que se presenta en el presupuesto general del Estado, es una plantilla que se la viene repitiendo no solamente desde la gestión del señor Morales, sino desde mucho antes. Esa plantilla es bastante sencilla, tienes 3 tipos de ingresos: los ingresos de operación, que es lo que se produce y se vende acá. En Bolivia tienes los saldos en caja y banco, le llaman activos financieros, y tienes los préstamos y donaciones. Son esas 3 fórmulas que generalmente son 60, 30 y 10. Correcto. Y se repite durante los últimos 40, desde lo que hemos entrado en democracia, desde la recuperación. Casi 50 años. Se repite y se repite y se repite. El modelo económico funciona cuando las variables no fluctúan tan fuertemente. En este caso, tenemos una variable que está saliendo del modelo económico, que es la exportación del gas. Y no podemos decir que es un modelo exitoso, pues si ya no tienes esa variable. Ya lo fue, pero ya no lo es, ya está. Listo. Ya deja. Entonces claro, hay que construir un nuevo modelo, y por eso te decía que el Bicentenario es muy importante, porque aquí debería entrar la variable turismo. Aquí es muy importante, no todos los años, como dicen en todos los cumpleaños, se cumple 200 años. Este muchísimo ser un año que se explote muchísimo el turismo, porque va a venir muchísima Pero gente. ¿qué incentivos, más allá del cumpleaños, del homenaje de estos 200 años, le das a una persona para que venga a hacer turismo a un país que no es estable? Porque el gran problema es nuestra inestabilidad, señor Osorio. Somos un país inestable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque el año que viene, al ser electoral, será más inestable todavía. Sí, exactamente. Eso es lo que preocupa. ¿Cómo atraer gente turistas? Sí, bueno, hemos vivido del rebalse, ¿no?, en turismo, pero siempre hay la expectativa de que se pueda generar algo interesante para atraer al turista, y que pueda traer divisas frescas, porque el turista va a venir con coincido. ¿no? Entonces, me queda sabor a poco este presupuesto, y además con dos aspectos también muy llamativos. Uno, que es el quitar a un sector que recibe la renta de dignidad, lo que antes se llamaba Bono Sol, ya que se quita a un sector, y esto demuestra que la economía no anda bien, porque ya no hay plata. El gobierno también ha dicho que esto hay que tomarlo con pinzas, que no es 100% seguro, ¿no? Sí, no, hay que, por eso, si ya no hay plata, y es bueno que haya ese reconocimiento explícito, porque extrapolando esto hacia una economía doméstica, si dejan de ingresar recursos a la familia porque el papá se quedó sin empleo o la mamá, entonces lo primero es recortar el gasto corriente, ¿no? Y recortar los gastos superfluos. En este caso está bien, no creo que haya nadie que denoste esta iniciativa de recortar, pero también deberían dar otro tipo de señales. Por ejemplo, el recorte a aquellas empresas, o el cierre explícitamente de aquellas empresas improductivas. Estatales deficitarias. Tenemos 150, y de ellas yo creo que más de la mitad no producen nada, o no producen lo que deberían. Son 50, estimado Ramón, registradas, de las cuales solamente 29 reportan sus estados financieros al Ministerio de Economía. Poquito más de la mitad. Sí, y la mayoría son deficitarias. La única empresa superavitaria, las 3 únicas empresas superavitarias que forman parte del modelo económico son Yacimientos, Comibol y Ende. Esas 3 son las que representan el 87% de todo el presupuesto de las empresas. 2 básicamente extractivistas y una generadora de electricidad. Y el resto es marginal. Imagínate cómo salir de la pobreza en estos momentos, cuando hace un par de semanas, o hace más, un mes aproximadamente, se crea una empresa en el Alto, productora de derivados de papa.
Sí. cuando Bolivia no produce papa para el consumo interno. Vamos a importar papa de Perú para hacer los chips, para hacer los bastones y para vender. Y una empresa que cuesta 120 millones de bolivianos. ¿Cuál es el objeto? O sea, no se entiende. A veces hay estas desinteligencias, como se dice en términos futbolísticos, del gobierno central, que te dice, ¿a qué están jugando? No se entiende. 120 millones que pueden ser utilizados para mejorar ese sistema de transporte aéreo que se está cayendo, que podrían ayudarle, y te gastas en papas. En fin. Ay, señor Osorio, muchísimas gracias, muy amable. No, pues, gracias por venir y no. gracias por el análisis siempre claro. Tenemos